el, el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y vamos a analizarlo desde el capítulo, desde el verso 9 en adelante. Amén. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió. Dígalo fuerte. Siga. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice. Levante su mano y dígale: Señor, gracias porque esta mañana tenemos tu palabra. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a cantar una melodía. Tu nombre es como ungüento derramado. Amén. Seguro en tiempo de guerra, tú eres mi paz. Nombre que me ha dado la vida, seguro y confiado estaré. Un nombre sobre todo nombre, es un nombre Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Él nos dio razón de vivir. Por Él vivimos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, tomen asiento por favor esta mañana. La carta a los Efesios, el capítulo 2 y el verso 20. Vamos a hablar de este edificio llamado iglesia. Dice: edificaos, Efesios 2:20, sobre el fundamento de apóstoles y profetas,
siendo la principal roca del ángulo Jesucristo mismo. Esta mañana de pronto no vamos a tratar de compartir con ustedes un mensaje de edificación, Creo que es menester y es necesario que nuestra fe crezca y sea edificada en el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Por varias razones. Yo estaba reflexionando y pensando mucho porque pues como uno anda tanto, siempre se encuentra uno con muchos hermanos nuestros. De hecho, el jueves me tocó atender un culto con una cantidad de apartados en la iglesia del Popular. Una bendición muy bonita. Y la verdad es que personalmente digo, si por mí fuera que nadie se apartara del camino del Señor, es que realmente no vale la pena. No vale la pena, no tiene sentido. Y uno no puede desconocer la realidad. No se puede autoengañar, no nos podemos autoengañar. Yo creo que si, por ejemplo, si en este sector pudiéramos recoger a todos los hermanos apartados que hay aquí en este solo barrio, le aseguro que aquí no cabríamos. ¿Qué dicen ustedes? Que a veces uno habla con personas y cuando de repente, no, que yo soy apartada del camino, Señor. Va a negocios. A veces va uno al centro o a un centro comercial y la que lo atiende, porque termina siendo apartada. Y es increíble. Hay gente que por muy apartado que esté, mira que el Señor es tan bueno que les deja la marca. ¿Sí le ha pasado? Que usted va a un almacén y usted mira a la niña que le está atendiendo y usted dice, espérate, esta tiene algo. Y usted le dice, venga, ¿usted es cristiana? Y sí, yo voy a apartar. Lo dicen así bajito. El Señor les deja la marca ahí. Porque los apartados nunca dejarán de ser hijos. El apartado siempre será hijo de Dios. Lo único que le cierra la página es cuando ya muere en una condición de pecado. Pero mientras tenga vida, siempre tendrá esperanza. Siempre. Por eso a ellos hay que mirarlos como lo que son nuestros hermanos, que por alguna razón detuvieron la marcha. Pero eso no, a nosotros los que estamos por la gracia de Dios en pie, no nos da el derecho ni de juzgarlos, ni de censurarlos, ni de mirarlos con ojos de menosprecio, no. Por el contrario, hay que mirarlos con ojos de amor y con ojos de misericordia, considerándonos a nosotros mismos. Porque el que está firme, tenga cuidado de no ir a caer. Entonces, cuando uno hace un análisis sobre las razones, pudiera pensar que son innumerables. Pero una de las tantas cosas en las que yo creo para mí, donde puede haber una, digámoslo así, una deficiencia, y tiene que ver con el cómo está fundamentada esa vida espiritual, cómo está fundamentada esa fe. Porque usted sabe que lo que sostiene una estructura no es tanto lo que podemos ver con nuestros ojos. Por el contrario, es más lo que no se ve. Por ejemplo, este salón está bonito y gracias a Dios por todo, pero esto tiene una cimentación
90 por 1 metro y creo que eso es una cosa para 4 o 5 pisos. Y con un hierro, pues, porque es que depende de cómo sean los cimientos. Eso es lo que te va a decir qué tanta duración va a tener. ¿O no? ¿Qué tan firme va a estar cuando vengan los movimientos telúricos o los vientos fuertes? Entonces sí depende de mucho de cómo esté edificada nuestra fe, sobre cuál es el fundamento. Por eso yo pienso que la vida cristiana y su duración, que tiene que ver con la permanencia, su crecimiento, definitivamente para mí, permanecer y crecer, discúlpeme esto que voy a decir, pero creo que es la verdad. Si no está Cristo presente, no tiene sentido la vida espiritual. Vuelvo a repetirlo. Si no está Cristo presente, no tiene sentido la vida espiritual. Es más, la persona que no edifica sobre este fundamento llamado Cristo es vulnerable. Está vulnerable. Corre el riesgo de que su estructura en algún momento dado se pueda caer. Entonces, Cristo en la vida del creyente, téngalo muy presente, no es algo opcional. Porque algo opcional es algo, si lo necesito lo tomo y si no, pues sí, no pasa nada. No. O sea, no tiene mucha relevancia. Pero cuando uno entiende que Cristo no es opcional, entonces tiene que aceptar que Cristo en mi vida y en la suya es indispensable. Indispensable. Amén. Nunca ha sido opcional. Nunca lo será. Él ha sido indispensable en todo. Cuando digo en todo es porque la Biblia lo dice. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y fueron creadas. Este edificio llamado creación, llamado universo, como lo quiera llamar, tiene un fundamento que lo sostiene y es Cristo. ¿Aló? Él es por cuya causa son todas las cosas. Entonces, mire usted que no es opcional, para que tenga una conmovisión muy clara de esto de la vida espiritual. A su nombre sea la gloria. De ahí que nuestros pensamientos, es decir, el cómo pensamos, el cómo actuamos, para mí indiscutiblemente es fundamental que nuestras decisiones estén direccionadas o fundamentadas en esos principios y valores que vienen de parte de Él para nuestra vida. ¿Sí me hago entender? Si nuestras decisiones no giran en torno a lo que Cristo enseña, empaque y vámonos. Porque aquí nadie sabe más que Él. Él es fuente de toda sabiduría. Vuelvo a repetírselo. Él es fuente de toda sabiduría. Nos ha dado su palabra como manual de vida. Pedro dice, tenemos la palabra profética, no cualquiera, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra
en un lugar oscuro. O sea, tenemos, digámoslo así, un tesoro incalculable que Él nos ha dado y es su palabra. Pablo dice, edificado bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal roca del ángulo Jesucristo mismo. Anexo a esto, la iglesia del Señor no es un club social. No es un club social. No es un club de amigos donde nos reunimos y aunque eso hace parte de lo que somos como humanos, porque tampoco se puede ligar una cosa de la otra. Cuando nos reunimos, la Biblia dice, ¿qué hay cuando os reunís? Amén. Otras veces hay chisme. Dije algo. Eso es lo que debiera de haber cuando nos reunimos. Cuando los santos se reúnen, lo que tiene que haber es, dígalo otra vez, himnos, cánticos espirituales, cosas que glorifiquen el nombre. Ahí es cuando se reúna con el convito, mire a ver si hay himnos. Si no hay, no pierdas ahí. Dígame a eso. Que a veces hay gente que no se reúne para esto, sino para hacer otras cosas. Gracias, hermano Edwin. Y tengo barra. Entonces, la iglesia no es un club social. Tampoco es un centro comercial. ¿Usted qué va a hacer un centro comercial? ¿Ah? De Yotoco y Miranda. Hay algunos que tienen esa doctrina, Yotoco y Miranda. Van, tocan, miran, pero amén, 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 amén. Y van saliendo. Mañana después oraré al Señor. ¿Qué se hace en un centro comercial? Se visualiza, se compra, se toma café, se hace tertulia. Algunas veces hay gente que se reúne a hacer negocios, ¿cierto? O sea, se hacen diversos tipos de actividades. Pero eso es un centro comercial. La iglesia no es un centro comercial. No lo es. La iglesia tiene desde lo teológico diferentes calificativos. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de asamblea o reunión de los santos, ¿cierto? Eclesia, reunión o asamblea. Queda claro que no es un club social, no es un centro comercial. Eso queda clarísimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la iglesia? Quiero recordarles a ustedes que esta iglesia es demasiado privilegiada. ¿Sabe por qué es demasiado privilegiada? Número uno, porque el dueño de ella no es un cualquiera. No existe pastor que tenga iglesia, no existe. El presidente de la iglesia no es el dueño de la iglesia, ni el consistorio, ni los directivos, ni los pastores somos dueños de la iglesia. Nosotros simplemente somos administradores, colaboradores de Dios. Nada más. Pero el que tiene iglesia fue el que pagó por ella. Y la compró no con oro ni con plata, sino con su preciosísima sangre. Por eso ustedes son un tesoro incalculable. Y escuche esto.
La iglesia posee una revelación que no, para mí, eso es una cosa extraordinaria. Porque es que la revelación proviene de Dios y Dios sus revelaciones no se las da a cualquiera. Así que la iglesia no está fundamentada ni en teorías, ni en discursos bonitos, ni en palabrería, nada de eso. La iglesia tiene un fundamento que es exageradamente sólido. Y a ella se le reveló, número uno, el nombre de su propio dueño. A ella se le reveló el nombre de su propio dueño. Por ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, Jesús pregunta a los discípulos, dice, vea, viniendo, bueno, léalo usted allá, yo hago mi resumen acá. Jesús pregunta a sus discípulos, vengan muchachos, yo quiero preguntarles algo. A ver, ¿qué han oído por ahí? ¿Qué dicen la gente con respecto a mí? ¿Qué se oye? Y entonces le dicen a él, ellos dijeron, unos dicen que eres, otros dicen, otros, y yo. Es decir, de ti se dicen muchas cosas. Hoy de él se dicen muchas cosas. Pero a Jesús, y esto apréndalo, apréndalo, no viva tanto el que digan de usted cuando usted se conoce. Gente que vive enferma porque otro dijo, ay, que diga lo que quiera. ¿Usted sabe quién es usted? Ya. Ahí está el ejemplo. A Jesús no le preocupó qué decía la gente de él. No, o le resbalaba. Pero a los que son de él, a él sí le interesó y le interesa que tengan clarísimo quién es él, a lo que le pertenece a él. Sí, ya sé que usted cree que él no sabía lo que se decía de él. Hombre, él todo lo sabe, pero él no le dio relevancia a eso. Yo quiero preguntarte, Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? O sea, me interesa es que tú la tengas clara. Y Pedro, ¿qué respondió? Tú eres. Afirmativo. Ni tan siquiera claudica, no. Tú eres. Ni yo creo, ni pienso, ni déjame al examino, no. Tú eres el Cristo, el Salvador, Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y posteriormente le dice, dichoso, bienaventurado significa dichoso. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué eres dichoso, privilegiado? Porque la revelación te llegó. Y Pedro es tipo de la iglesia. Dichosa la iglesia a la que se le ha sido revelado quién es él. He dicho, dichosa la iglesia a la que se le ha sido revelado quién es él. Porque esta revelación no proviene de hombres, sino que proviene ¿de dónde? De arriba. Qué grandeza, hermano. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está hablando en condición de hombre. Entonces, observe usted que en este contexto Jesús posteriormente dice, sobre esta roca que dice, edificaré mi iglesia.
Cuando se habla de edificar, hace referencia al acto de levantar una estructura como un edificio, como una casa. Y en este sentido figural, el Señor, para referirse a la iglesia como edificio en construcción, hace referencia o toca sobre esta roca. Sobre esta roca. No está hablando de una roca diferente. Digamos que está haciendo un soliloquio allí. Está hablando de él mismo. Está hablando de él mismo. ¿Qué se hacía antiguamente con la roca o la piedra angular que como se conoce? Se dice que los arquitectos en el tiempo antiguo, en algunas civilizaciones usaban una piedra angular para poder edificar o establecer fundamentos. Y esa piedra básicamente se usaba en las esquinas con el objetivo de unir y darle estabilidad a lo que se iba a edificar sobre ella. La piedra tenía que cumplir con unas especificaciones o unas características. Si no cumplía con los altos estándares de calidad, ¿qué se hacía? Se desechaba. No sirve. No sirve para nada. Y por eso la Biblia dice, o nos relata, adelantándome un poquito, un día Pedro y Juan iban al templo. Y en el templo de la Hermosa había un cojo de nacimiento. Ese hombre ya era una reliquia allí por los años que llevaba estando allí postrado, hasta el día en que Pedro y Juan, movidos por el Espíritu Santo, se acercaron y le dijeron: míranos, míranos. Y él levantó su mirada como queriendo recibir algo, y Pedro dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Para arriba. Levántate y anda. Y el cojo que hizo se levantó y entró al templo, agradecido de cojo. Porque hay algunos que reciben el favor y se pierden, pero este no. Este recibió el favor de Dios y entró al templo. ¿Y qué hacía? Saltaba y glorificaba, le daba alabanza al Señor. ¿Cómo no se la va a dar si estaba postrado y el Señor lo levantó? Cuando se recibe el beneficio de Dios, hay que adorarlo, hay que aplaudirlo, hay que exaltarlo, hay que cantarle. Digan amén a eso en esta mañana. Y la historia dice, con relación a ese relato, dice que ellos, por causa de ese milagro, fueron intervenidos por las autoridades. Los principales, los sacerdotes, le llamaron para indagarlos y preguntarles en qué nombre o bajo qué autoridad habían hecho ese milagro. Y Pedro tuvo que decirles, porque les querían adjudicar a él el milagro, y él dijo: no, yo no vayan a pensar que por mí es que ese hombre está en pie. No, por mí no es. Por mí no es. Hay otro. Hay otro. Y ese otro, pues ustedes lo conocen. Hechos 4:11, por ahí está. Ustedes lo conocen. Véalo, ahí está. Ese que crucificaron, ese que menospreciaron, a ese que ustedes no le dieron valor y que lo sentenciaron a muerte, pues voy a decirles algo: él es la piedra reprobada por ustedes.
O sea, la piedra que ustedes desecharon y se convirtió en cabeza o piedra del ángulo. Y les dice ahí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como quien dice, es que esa piedra desechada resultó ser la razón de ser de todo cuanto existe. Todo el poder está consignado en él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Lo que a usted no le sirvió se convirtió en lo que es la razón de todo: Jesucristo. ¿Ven? La iglesia del Señor no está edificada bajo cualquier fundamento. Es decir, no es cualquier piedrecilla la que la sostiene. Ustedes saben que los arquitectos en algunos casos, cuando tienen que hacer algunos procesos y hay alguna piedra obstaculizando, tienen que mover algo, ¿a qué tienen que recurrir? ¿A qué recurren? A la tecnología, maquinaria pesada. Algunas veces le ponen dinamita a las piedras. Pero esta piedra que sostiene este edificio llamado iglesia, así el diablo no le guste lo que va a oír, pero esta piedra es indestructible. He dicho, es indestructible, es impenetrable. Vuelvo a repetírselo, es indestructible, es impenetrable, es inamovible. Nada ni nadie la mueve. Esta roca que sostiene este edificio llamado iglesia es la roca inconmovible de los siglos, y su nombre es Jesucristo de Nazaret, sobre la cual está edificada la fe de apóstoles y profetas. O sea que si tu fe no está edificada en él, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. A él sea la gloria en esta mañana. A él sea la gloria en esta mañana. Él mismo. Y esa palabra él mismo, nótese cómo el escritor como que le da un realce, ¿no? La Biblia dice, y él mismo constituyó, y el mismo que descendió. O sea, como quien dice, todo lo ha hecho él, para no deberle nada a nadie. No le debe nada a nadie. Bendito sea él en esta mañana. Bendito sea él en esta mañana. Por eso piense y reflexione por un momento sobre qué está edificada su fe. ¿Por qué? Porque pueda pasarle a alguien que desde su imprudencia está edificando su casa espiritual sobre la arena. Y perdóneme, pero la arena no le da garantía de permanencia a nadie ni a nada. ¿A qué comparar esto? A un hombre que dice, a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Y sobre qué la edificó? Sobre la roca, ¿cierto? Sólida, que da permanencia, que da estabilidad. Y es que cuando vinieron los vientos, porque hay de vientos a vientos, una cosa es una brisa y otra cosa es un viento. La brisa acaricia, ¿cierto? Cuando hay bochorno y llega una brisa, ¿o no? Pero cuando hay viento fuerte, los que son de la costa saben que cuando los vientos son fuertes, ¿cómo se pone el mar? ¿Los lancheros pueden andar?
difícilmente. ¿Mm? Y hay vientos que los vientos no acarician, acaricia la brisa. Los vientos golpean. De hecho, alguna vez yo fui a una comisión misionera a Juradó, Chocó, la frontera con Panamá. Y hacía por ahí unos 30 años el mar no estaba así de picado, pero los vientos eran fuertísimos y habían olas de 7, 8 metros de alto. El mar rugía, hacía porque el mar ruge. Y yo estaba a una larga distancia en un tronco porque el mar es una cosa seria. La gente le echa su basura al mar y luego el mar va y coge todo poco de palos, toda basura y va y se los tira allá. Ténganlo ustedes. Esto no es mío. ¿O no? ¿O no? Va y se los entrega. Cojan su basura a ustedes, que esto no es mío. A mí me mantienen limpio. Y yo me monté en un tronco. Me senté allí. Cuando escuché el rugido, yo dije, ve, a la distancia. Y un pastor que iba conmigo, precisamente en esa travesía, casi naufragamos con el pastor Carlos Mora, de las cosas que recuerdo con él. Y me dice un pastor, ve, hermano Jimmy, vamos a pegarnos una bañadita. Y yo, bañadita. Llevo más de una hora aquí sentado meditando y no he visto el primer nativo que se meta ahí. Nativo. Y si no me meten los nativos que son de aquí, me voy a meter yo que... No, yo me baño en mi casa. Discúlpeme, en mi casa hay agua. Bueno, bendito sea él, hermano. Y resulta que ese día se me acercó un policía y me dijo, vea, cuidadito con ese señor que está muy furioso. La semana pasada, un compañero nuestro, un agente de osado, de, ¿cómo les puede llamar? Eso es un acto de necedad. Porque con ese mar así, y se metió a pegarse una bañadita. Y resulta que como los vientos son tan duros, las olas cogen fuerza. Y el viento cogió una ola y él se metió y esa ola lo cogió y lo estrelló contra una roca. Y no lo mandó para intensivos, lo mató instantáneamente. Entonces los vientos golpean. Y la Biblia dice que el hombre que edifica su casa sobre la roca, es cuando llegaron los vientos. Usted no sabe cuándo van a llegar, pero de que llegan, llegan. Y los vientos representan circunstancias, momentos duros. Hay vientos de doctrinas raras, espíritus de engañadores, cosas raras. Pero cuando usted tiene como fundamento a Cristo sobre su vida, de que los vientos golpearon y dieron con ímpetu. O sea, duro. Pero pasó algo extraordinario. La casa no cayó. O sea, estaba sólida. Pero ¿qué la hacía estar sólida? Lo que la sostenía abajo. Lo que la dependencia absoluta de Cristo. El reconocimiento absoluto de su señorío. Lo golpearon los vientos, dice que no cayó. ¿Cuántas hermanas que están aquí? Hay hermanas que llegan 30, 40 años, algunos ya durmieron. Y seguramente que en algún momento los vientos golpearon durísimo. Y prevalecieron. Permanecieron. Algunos hoy todavía prevalecen. Permanecen. ¿Y saben por qué? Porque con el apóstol Pablo pueden decir, yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito o para sostener mi casa. ¿Usted en quién ha creído? ¿En quién está consignada su fe? Porque si es en el pastor, error. Si es en los diáconos, error más grande. Y si es en la congregación, pues todavía más error.
No, nuestra fe tiene que estar consignada en el que es el autor de ella. Tiene que tener como fundamento los principios y los valores eternos que han sido establecidos por Él para poder permanecer. Pero hay otro hermanito que dijo, no, eso todo lo que dice la Biblia no. Más bien mi criterio, mi posición, lo que yo creo, lo que yo pienso, y a mí me va mejor así, ya. Entonces edificó su casa sobre la arena. Sí. Porque a los dos le llegan los vientos, no se olvide. Cuando le llegaron los vientos, el que creía estar firme o tener como fundamento algo sólido, no lo tenía. ¿Y cómo terminó? ¿Cuál fue su final? Dice que su casa cayó. No solo cayó, sino que me gusta cuando dice, y fue, no pequeña, grande su ruina. Por eso usted ve personas que algún día estuvieron en la iglesia y parecía que estaban edificados en el fundamento y terminaron en ruinas. Y cuando hace mención de ruina, hace referencia a que la persona sabe dónde comienza, pero no sabe cómo va a terminar. ¿Me entendió? Sí, fue grande su ruina. Entonces sí es importantísimo brincar, saltar, hablar en otras lenguas. Claro que sí. Pero a usted le es importante conocer quién es su Dios, quién es su Señor, a quién le está sirviendo, sobre quién está depositada su fe. Y yo digo, gracias a Dios, hermanos, que esto no depende de los hombres. Porque si esto dependiera de los hombres, este edificio hace rato se hubiera caído. He dicho, hace rato se hubiera caído. La ruina hubiera sido terrible. Pero no le es extraño a usted, hermano, que la iglesia del Señor, la iglesia de su nombre, ha vivenciado diferentes etapas y en cada etapa ha vivido experiencias diversas. Se han levantado fuerzas infernales a quererla exterminar. Un ejemplo es como ese humilde pueblo llamado Israel, que lo han querido desaparecer todo el tiempo del planeta Tierra. ¿Y por qué no lo han podido desaparecer? ¿Qué será lo que lo hace inmune? ¿Qué será lo que lo blinda? Pastores, que Israel armamentistamente, pudiéramos decir, está demasiado alto. Tienen una cortina que detecta o resiste los misiles cuando se los envía, y con todo el material de guerra que tienen, pues cómo no van a... No es eso. No es el domo de hierro que tienen. No es el avance tecnológico, no es eso. No es el armamento, no. Es que ellos son dichosos. Ellos son bienaventurados. Bienaventurados o dichosos la nación cuyo Dios es el Dios de Jacob. Porque Él no ha perdido una pelea ni una batalla. Todas las gana siempre. Bienaventurado el cristiano en esta mañana, cuyo Dios es el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. ¿Quién es? Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos. Gloria a Dios en esta mañana. Vea, el diablo la ha querido desaparecer, ¿o no? Se levantó Nerón y una cantidad de emperadores, reyes, a desaparecer la iglesia. Siglo I al siglo
13 y usted encuentra que hubo mortandad, hubo sangre derramada. Pero es increíble. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo me explicas que una iglesia que ha sido tan perseguida desde sus inicios haya prevalecido y permanecido en el tiempo? ¿Qué es lo que le da estabilidad a la iglesia? ¿Qué es lo que la sostiene? Si hubiera sido el hombre, créame que ya no existiríamos. Pero esta iglesia tiene algo gloriosísimo. He dicho, esta iglesia tiene algo gloriosísimo. Él es el arquitecto, el que la diseñó. Él es el constructor, el que la edifica. Pero Él también es el fundamento que la sostiene. Y es el Espíritu que la blinda. Diga amén a eso en esta mañana. Bro, perdónenme los amigos, pero ser miembro de esta iglesia, wow. Me disculpa si hay alguna persona trinitaria o de otro movimiento, pero ser miembro de esta, no hablo de las demás, hablo de esta iglesia. Es que la iglesia del Señor es una sola, es un cuerpo universal. Está representado en todos los lugares del mundo. Aleluya. Y ser miembro de esta iglesia debería de sentirte orgulloso, de sentirte orgullosa. Si el pecador se enorgullece en su pecado, pues cuánto y más debes tú sentirte orgulloso, sentirte privilegiado de estar en esta señora llamada iglesia. Bendito sea Él en esta mañana. Bendito sea Él en esta mañana. Entonces, Él es el arquitecto, el que la diseñó. Él es el constructor, el que la está edificando. ¿Cómo la está edificando? A través de los dones y los ministerios que ha dado a la iglesia. Y Él mismo constituyó. Porque hay algunos que se autoconstituyen. Mentira del diablo. La iglesia no es un desorden. La iglesia tiene un orden. ¿Aló? La iglesia como cuerpo es un sistema donde existen diferentes sistemas, pero uno solo los rige a todos. Existen diferentes órganos del cuerpo, pero todos estamos sujetos a la cabeza. Hay jerarquías de autoridad dentro de este cuerpo, claro que sí. No somos una rueda suelta. He dicho, no somos una rueda suelta. Este edificio que se está edificando está siendo bien coordinado. ¿Quién coordina esta obra? El Espíritu Santo de Dios que está en ella. ¿Aló? Él mismo constituyó. Porque hay algunos que se autoconstituyen pastores, se autoconstituyen evangelistas, se autonombran maestros, se autoconstituyen profetas y algunos se autonombran apóstoles, más perdidos que los hijos del Inver. Porque en la iglesia el que constituye es Él. ¿Aló? Y Él mismo, pastor, profeta, evangelista, y dio dones. Dio dones. Y todo eso con un solo fin. ¿Aló? En una edificación participan varios. ¿O no? El primero es el arquitecto, que es el que diseña. ¿Sí o no? Si estoy equivocado me corrigen. El arquitecto, que es el que diseña. ¿Listo? Creo yo que tiene que
intervenir el topógrafo, que es el que va antes, ¿no? Que es el que va a hacer el estudio de suelo y bueno, listo. ¿Sí o no? Viene algo que tiene que ver con los planos estructurales, eso lo hace otro profesional, ingeniero civil, ¿no? Mire usted cómo van participando varios. Luego por ahí aparece ya el maestro, el constructor, pero él está sujeto a, bueno, y él arranca un proceso y a eso le llaman la obra gris. Gris, no le llame negra, que eso no. Ve. No queremos errores aquí. Gris, la obra gris. La tiradera toda la noche. Bueno. Y luego que hace su trabajo él, ¿quién viene e ingresa ahí? Viene el hermano Hernán, el ingeniero eléctrico. Él es el que hace el mapa y dice, bueno, esto va aquí, ¿cierto? Lo último que ingresa, ¿qué es? ¿Qué es la obra? No, acabados. Tenemos esa vuelta ahí. Tenemos eso ahí. No nos pongamos con vainas. Bueno, los acabados. Y queda una obra espectacular, ¿cierto? Y la gente que la ve dice, wow. Uy, y mire cómo es el lenguaje que se usa. ¿Quién hizo eso? Y cuando usted le dicen quién hizo eso, no están hablando en plural, sino en una singularidad. Como quien dice, es uno solo el que lo hizo. ¿Quién hizo eso? O sea, hablando del director. Pero una cantidad de gente que participó. ¿Aló? Y así es la iglesia. Hay dones, hay ministerios, hay talentos. Claro que sí. Y todos de alguna manera estamos involucrados en esta edificación. Y dice que el cuerpo bien sincronizado va creciendo. Va creciendo. Así opera el Espíritu Santo. He dicho, así opera el Espíritu Santo. Y entonces la fe de los cristianos va siendo edificada. Yo me edifico con usted. Claro que sí. Usted me aporta, yo le aporto. Y a la final todos nos aportamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Aló? Pues sí es de vital importancia entender que esta iglesia no tiene un fundamento cualquiera. El fundamento de esta iglesia es Jesucristo. ¿Aló? ¿Qué pasa si un miembro del cuerpo por alguna razón resiste, se distancia, se aparta, se aleja, se desliga de este cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su final? ¿Cuál es su final? Un órgano que se aísle, ¿qué pasa? Se muere. Es una razón lógica. Por eso Pablo dice, Efesios 4, solícitos en guardar la unidad. Tú me cuidas, yo te cuido. Tú me cuidas, yo te cuido. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y cuando habla de guardar la unidad es de ser vigilante. De ser vigilante. Y un vigilante tiene una responsabilidad muy grande. Se convierte como en una atalaya. Si hay algo que se convierte en una amenaza para la obra que se está llevando a cabo, hay que reaccionar. ¿Aló?
Mire, nosotros vivimos una amarga experiencia y gracias a Dios que ya el Señor resolvió eso. Pero cuando iniciamos todo este proceso, nosotros tuvimos una pérdida. Cierto, que nos robaron una planta. Costosa, era el hermano Washington. Gracias a Dios que ya yo la pagó. ¿Cierto que ya le pagó eso? Pues gracias al Señor que Él es el que paga lo de Él. Porque la plata era cara. Pero ¿qué tal si hubiera habido un vigilante? Y no porque no se estuviera al pendiente, sino que en las noches pues esto se cierra y el vigilante tiene una responsabilidad de estar pendiente. Cuando ve el ladrón o alguien que va a hacer algún daño, ¿qué hace? Tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar. Entonces cuando Pablo dice solícitos en guardar la unidad, lo que está diciendo es sean vigilantes porque hay peligros que se convierten en una amenaza y que pueden afectar la unidad de este cuerpo llamado iglesia o que pueden afectar el proceso de la edificación de esta señora llamada iglesia. ¿Aló? Y el escritor dice, os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones, porque tales no sirven al Señor sino a su propio vientre. Y así uno cree que las divisiones solamente tienen que ver con la parte doctrinal. No. Cuando alguien quiere dañar el ambiente de la iglesia, eso es una división. ¿Ah? Cuando alguien siembra rencilla, cuando habla mal, cuando siembra discordia, cuando crea esos ambientes hostiles, eso daña. Y por eso usted ve, perdóneme, hay congregaciones donde usted va y uno dice, ¿y el Espíritu Santo qué se hizo aquí? No se siente absolutamente nada. Es porque han dado lugar a cosas que se han infiltrado y eso ha hecho, digamos que ha generado cierto daño. La iglesia primitiva, cuando arrancó en ese ambiente de unidad, hubo una situación y el enemigo intentó meterse y ellos lo bloquearon. Porque resulta que llegó un espíritu de murmuración, tum, 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 y se quiso meter. Entonces, ¿qué pasa? Que como se repartían las ayudas y había unas atenciones pues para algunos más necesitados, entonces se estaba gestando un rumor de que a unas sí y a la otra no, que las unas eran bien atendidas y las otras no. Y entonces eso comenzó el cuchicheo. El cuchicheo. El cuchicheo es chisme. Y entonces comenzó el rumor y eso estaba generando una fracción, una división interna entre la gente de la iglesia. Y cuando se percibió ese ambiente, los hombres de Dios automáticamente intervinieron. Y ven, no, un momentico, paremos esto. A esto no le vamos a dar lugar. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando un momento espiritual muy bonito y sabían que el enemigo, sembrando división y sembrando contienda y generando chisme, causaba daño, dañaba el sano ambiente. Entonces ellos no estaban dispuestos a permitir que eso se fortaleciera y por eso intervinieron. Venga un momentico, paremos esto aquí. No es justo que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es edificar, enseñar, unir la iglesia por dedicarnos a este tipo de cosas. No, paremos esto y vamos a hacer una cosa, nombremos unos hermanos acá y aparecen los diáconos. Y los diáconos ahora son los servidores que van a encargarse de esas tareas. Pero ¿por qué ellos entran en ese momento coyuntural? Porque el objetivo era cerrarle la puerta al enemigo. Cerrar la puerta. Y una congregación que entiende esto, hermano, le cierra la puerta al diablo. Porque si hay alguien que está interesado en perturbar, obstaculizar la obra, el progreso de la obra, es el enemigo. No se olvide, Nehemías, ¿qué dijo Sanballat y Tobías? Se les permitirá edificar a estos débiles judíos. El diablo nunca va a estar contento con que usted crezca en su fe.
esta palabra que está escuchando esta mañana, el enemigo tiene que estar bravísimo. Porque esto no te pone a brincar ni a saltar, pero te instruye. Te instruye. Te da conocimiento, te permite tener una visión diferente de la vida espiritual. Te estimula, te motiva a creer firmemente en ese Cristo hermoso que te salvó. ¿Aló? Alimenta tu fe. Entonces, la razón por la cual ellos intervinieron fue precisamente por esto. Porque entendieron que la iglesia es un cuerpo y que es un edificio que está en construcción. Bendito sea Dios. Pastor, me voy de la iglesia. Ve, ¿y a quién le afecta eso? ¿Quién es el que va a afectar? ¿Usted? ¿O no? La persona. No, que no vuelvo a la iglesia, que me voy a apartar. Pero espérate, es que el perjuicio no es para el pastor, ni para la congregación. La iglesia contigo, sin mí, va a seguir su marcha. Ella no la va a detener nada ni nadie. Así que siéntete privilegiado de estar en la iglesia. Valora lo que eres. Valora lo que tienes. Y que no estás en cualquier iglesia. Perdóname, hubieras podido nacer en una iglesia de las que se llaman iglesias que raras, extrañas, con doctrinas, sinagogas del diablo. Pero Dios es tan lindo que te permitió nacer en su verdad. He dicho en su verdad. Amén. ¿Aló? Si lo va a aplaudir, hágalo con ganas. Sí, si lo va a aplaudir, no se la rebaje. Porque estamos siendo edificados. Alguien me decía, ya voy terminando. Pastor, yo hasta lo hablaba con mi esposa ahora días, eso. Pastor, es que la iglesia se ha metido en la mundanalidad. Espérate, la iglesia no es un centro comercial. No, señor, la iglesia es un cuerpo. No, señor. Si Cristo es la cabeza, le voy a poner a pensar un poquito. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, explíqueme cómo hace el diablo para entrar en ese cuerpo a colocar lo que él quiera. ¿Cómo hace? Él es la cabeza. La iglesia es su cuerpo espiritual. ¿Cómo hace el enemigo para meterle mundo a la iglesia? O meterle cosas malas. ¿Cómo hace? Se lo voy a explicar. El problema no es la cabeza ni es el cuerpo. El problema es el que dice y cree estar en el cuerpo. Porque puede ser que usted crea que está y no está. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. Así lo dice. Si estáis en el cuerpo. Así lo dice. O sea, el problema no es ni la cabeza ni el cuerpo. El problema es el que cree que de pronto puede estar y a la final no está. Porque téngalo por seguro, si Él dijo que se va a llevar y se va a presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, eso va. Eso va, eso no tiene reversa. El problema no es de Él, Él está claro. ¿Sí me hago entender? El problema no es de Él, Él está claro. El problema es nuestro. Que tenemos que examinarnos a ver cómo nos estamos comportando en el cuerpo. Porque entre otras cosas, lo que no es del cuerpo, ¿qué hace el cuerpo? Si usted ingiere un alimento y le cayó mal, ¿qué pasa con usted?
no se extrañe. Ay, pastor, que se fueron. Vea, yo he visto gente que en los altares ha servido y hoy andan en la iglesia tradicional. No eran de nosotros. Los llegué a ver afeitados, afeitaditos, bien cachaquitos, bien guapos como yo. Dígame, hermana Juliet. Edwin, y después me los he encontrado con una chiva larga, un manto y como locos en la calle. ¿Y este no era el hermano? ¿Qué pasó? Doctrina rara. Me encontré uno, fue pastor, vestido de negro, con aretes, tatuado hasta la coronilla. ¿Y qué pasó? No era de nosotros. O sea, no es de extrañarse. Lo que no es del cuerpo, el mismo cuerpo lo va sacando. Por eso usted no se asombre que ay, que el hermano se fue, que la iglesia, que era el consistorio, el que sea. El que sea. Nadie puede edificar algo diferente sobre este fundamento que ya ha sido puesto. Ya lo que está, está. Lo que está, está. ¿Sí me hago entender? Pero hermano, esto es importantísimo. Porque de esto depende su permanencia. De esto depende su fidelidad. De esto depende su servicio. De eso depende cómo nos conduzcamos todos, sin excepción alguna. Yo tengo muy claro que al final del día a mí no me va a pedir cuenta ni mis autoridades, ni el consistorio, nada. Yo sé que al final del camino tendré que encontrarme con Dios. Y tendré que darle cuenta a Él de todo. Porque la obra de todos va a ser probada. Sea por heno, hojarasca, plata o oro. Cualquiera que sea el material que se use para edificar, eso va a ser probado por fuego. Va a ser probado. Entonces sí es importante que usted y yo seamos edificados en el fundamento llamado Cristo. ¿Aló? Que los pilares de nuestra fe no sean conceptos ni teorías, sino que sea lo que establece la palabra de Dios. Vuelvo a repetírselo, lo que establece la palabra de Dios. Porque los conceptos pueden variar, pero el criterio de Dios a través de su palabra ya está. Y eso no se puede cambiar. Pero si alguno predica, predique conforme a la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme a la palabra. Si alguno se cree espiritual, viva conforme a la palabra. Si alguno se cree superior a los demás, grave. Porque la palabra no le enseña eso. Es que la palabra es la mejor plomada. La palabra es la mejor plomada, es el mejor nivel, es el mejor termómetro. ¿Aló? La palabra es el mejor escáner que tenemos. ¿Aló? Y para que nuestra fe sea sismo resistente, tiene que estar el fundamento de la palabra ahí. Cosa de que vino un movimiento telúrico, vinieron vientos contrarios, nada ni nadie me va a mover, porque en el fundamento de Dios voy a estar firme. ¿Aló? Que el pastor no me saludó, me voy al mundo. No tiene fundamento. Que no me dejaron cantar, que me voy de la iglesia. No tiene fundamento. ¿Aló? ¿Aló? Sí, que no me nombraron y que no tiene fundamento. Porque el hombre fundamentado en Dios, con cargo, sin cargo, como sea, ama, sirve, está dispuesto, va, viene, ora, se consagra, es humilde, es sencillo, vive su vida espiritual, crece en Dios. Aló, no depende de otro. Su conector directo es Dios. Aló, 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 aló.
Vea, aquí está el Espíritu Santo en esta mañana. Ya termino con esto. Cuando el hombre de Dios, la mujer está fundamentada en Cristo, el diablo tiene cuatro misiles dirigidos. En cualquier momento te van a llegar uno de esos. Hay que no te aterres. 4 misiles del mismo infierno. El primero, la economía. ¿Aló? No es extraño que después de tenerlo todo un día no tenga nada. ¿Aló? Segundo misil, ¿cuál sería? Segundo misil, la familia. Situaciones familiares, que se enfermó, que se murió, que no sé qué. A ver usted cómo reacciona. Y eso puede llegar. Tercer misil, la economía, perdón, la salud. Tu círculo social. Comenzás a olerle feo a todo el mundo. Tan raro. Todo el mundo se me aleja. Y como que caigo mal. ¿Qué será? Y hasta te dejan solo. Tus mejores amigos te voltean. Puede pasar. No, con ella ya no. Con él ya no. Hasta ahí. Y por último, la salud. 4 misiles. Pero cuando alguien tiene a Cristo como fundamento, tiene un domo de hierro espiritual. Los misiles van a golpear con ímpetu, pero el domo de hierro espiritual llamado Jesucristo hace que eso no haga mella. Y entonces aparece la fe. Yo sé en quién he creído. O yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que después de deshecha esta mi piel con mis ojos, yo he de ver a Dios. Ya, la tengo clara. La tengo clara. Y cuando se le cree a Dios y estamos firmes en el fundamento, entonces viene Dios y cambia todo el panorama. Todo el panorama. Viene la luz, viene la esperanza, vuelve el gozo, vuelve la alegría. Y eso que parecía que se había perdido, Dios vuelve y te lo trae. Porque volvieron hijas, volvieron más amigos. La mujer estaba más hermosa y las riquezas sobreabundaron. Y él levantó la bandera de la fe diciendo: yo sé en quién he creído, estoy fundamentado en él. Eso es lo que queremos en esta mañana. Que tu fe no sea una fe fingida, sino una fe fuerte en el Señor. Vea, y puede ser que esta palabra que estoy predicando esta mañana, Dios está preparando a alguien para vivir un proceso. Puede ser que el Señor, porque Él nunca llega tarde, Él primero nos prepara. Pero sea que sea lo que tengamos que vivir, hay que tener claro en quién hemos creído. No dependa de mí como pastor, porque yo le puedo fallar, yo le puedo decepcionar. Dependa de Dios. No mire estos preciosos diáconos, ellos les pueden decepcionar. No mire estos preciosos cantores, porque uno de ellos le puede decepcionar. Pero si me permite esta noche, esta mañana, hacerle una invitación, ¿usted me la aceptaría? Sí. Yo le invito a mirar por la fe aquel que miró Moisés